Dios nos bendiga ricamente en este día. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y yo quiero que abran conmigo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46 al 51. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por su hogar, por su familia. Gracias por guardarlos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza, eres, Señor Dios mío, el que nos cuida. Tu palabra dice, Señor, el que confía en ti, Señor, no será avergonzado, y nosotros confiamos en ti, por lo tanto tenemos esa confianza única de que tú eres nuestro guardador. Señor, podemos decir confiadamente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Adoramos, Señor, tu santo y bendito nombre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este día, y el título es: lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si nosotros no sabemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, y cuando nosotros no entendemos lo que Él había pasado por nosotros, entonces ¿cómo nosotros le vamos a explicar a los demás? Y nosotros tenemos que saber, primera cosa, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino y pagó nuestros pecados. Él nos rescató. Nosotros estábamos encadenados, nosotros estábamos bajo la mano del enemigo, nosotros estábamos en las garras de Satanás, y el Señor Jesús vino y pagó por nuestros pecados. Él vino a liberarnos, vino a darnos salvación y vida eterna, y también le dio oportunidad no solamente a nosotros, sino al mundo entero, para que todo aquel que se acerca en Él sea liberado también, así como nosotros hemos sido libres de las garras del enemigo. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo, por el mundo entero. Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en perdón por nuestros pecados. Él envió, Dios vio la necesidad que teníamos nosotros de esa salvación, y que sin esa sangre nosotros no íbamos a tener esa salvación. Entonces Dios nos amó de tal manera que se despojó de lo más preciado de su vida y derramó la sangre de su Hijo para librarnos de esa muerte segura, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Segunda cosa que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros es que Él vino a cumplir las Escrituras. Y si Él vino a cumplir las Escrituras, ¿por qué nosotros que creemos en Él no vamos a cumplir
cumplirla. Él dice que nosotros somos sus amigos cuando guardamos sus mandamientos, y el Señor Jesús vino a cumplir esa escritura. Nosotros tenemos la profecía en el Salmo 22, capítulo 22, versículo 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de la palabra de mi clamor? Y esto se cumple en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y también encontramos en Marcos, capítulo 15, versículo 34. La profecía del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Él vino a cumplir la palabra de Dios. En Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tercera cosa que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario: Él entregó su vida por nosotros. La palabra de Dios dice en Mateo 27, 50: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Él vino a entregar su vida. Eso, mi queridos hermanos, nos enseña y nos dice a nosotros con claridad, y nosotros podemos sentir en nuestro espíritu, podemos sentir en nuestra alma, podemos sentir en nuestro corazón el amor de Dios, porque ¿quién va a entregarse? ¿Quién va a entregar su vida por alguien, por un pecador? Si nosotros por un borracho no vamos a entregar la vida de nuestros hijos. Sin embargo, Dios entregó la vida de su Hijo por el pecado del mundo entero. Dios es un Dios que ama nuestro ser. La palabra de Dios dice que de tal manera, tan grande es el amor de Dios. Cuarta cosa que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario: confió en Dios hasta el fin. Dice en Isaías capítulo 50, versículo 6, dice: Di mi cuerpo a los heridores. Es el sufrimiento de Cristo. El Señor Jesús entregó su cuerpo a los heridores. El Señor Jesús entregó su cuerpo a aquel que le laceró, a aquel que le golpeó, a aquel que le latigó, a aquel que le abofeteó, a aquel que le estiró de la barba, a aquel que le escupió en la cara. Él se entregó como hijo de Dios, y por amor y en obediencia a su Padre, Él se entregó por ti, mi querido hermano, y se entregó por mí. Por eso nosotros podemos hablar con todo nuestro corazón y con toda la autoridad que Dios nos da, y con todo el conocimiento que tenemos del amor de Dios. Nosotros podemos hablar de que esto Él vino a hacer por nosotros, y que también lo hace por esa persona que está cerca de nosotros. Quinta cosa que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros: pidió perdón por todos. Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Sabe, mi queridos hermanos? Jesús pidió perdón por todos nosotros al Padre. Él se humilló y Él dijo: perdónalo, Señor, porque ellos no entienden lo que están haciendo. Ellos no me ven a mí. El Señor Jesús estaba pidiendo perdón por ti. Estaba pidiendo perdón por mí en la cruz del Calvario, mi querido hermano. Y nosotros tenemos que entender eso. El amor de Jesús por nosotros es lo más maravilloso que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra, y no solamente en este mundo. Mi querido hermano, el Señor vino a darnos salvación y vida eterna. Esta vida de creyente, de cristiano, de Cristo en nosotros, es una vida inacabable. Sexta cosa que el Señor Jesús hizo por nosotros: dice la palabra de Dios, Él salvó al criminal arrepentido.
Oh, mi querido hermano, dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pudimos haber sido nosotros el que en ese momento reconoció su error y le decimos al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Saben, mis queridos hermanos, el Señor nos da oportunidad a todos. El Señor no solamente te dio oportunidad a ti, el Señor me dio oportunidad a mí. Y el Señor le está dando oportunidad a esa persona que está cerca de ti para que tú le hables del amor de Dios. Porque Él, Jesús, ya dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca a Él, Él no le va a echar, le va a recibir. Por algo Él tiene sus brazos abiertos para ti, mi hermano. Lo tuvo para ti y lo tiene para aquel que está cerca de ti. Por eso yo amo a mi Rey, amo a mi Salvador, amo a mi Jesús, porque Él es un Dios de la oportunidad. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 51, que Él vino no solamente a morir por nosotros en la cruz del Calvario, sino que dice la palabra de Dios que Él vino a abrirnos el camino a la casa del Padre. Oh, qué bueno, qué glorioso es creer en nuestro Dios. Él dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormidos se levantaron. El Señor Jesús es el acceso al cielo. El Señor Jesús es lo más maravilloso que Dios nos dio. Él es el conquistador de la muerte. Por eso nosotros podemos decir confiadamente, la muerte no tiene potestad sobre tu vida. La muerte no tiene potestad sobre mi vida, porque el Señor Jesús vino a darme salvación y vida eterna. Sabe, mis queridos hermanos, el Señor Jesús, por cuanto hizo estas cosas por nosotros, Él nos dejó mandamientos. Él dejó mandamientos para la iglesia. Dos de esos mandamientos son lo que nosotros sí o sí tenemos que cumplir. Uno de ellos es el bautismo. El Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mi querido hermano, si nosotros creemos en el Señor y somos bautizados, yo estoy cumpliendo la voluntad, el mandato que Dios dejó para mí. Otra de las cosas que el Señor dejó para que nosotros hagamos es la Santa Cena. Él dio una orden y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Mi querido hermano, la Santa Cena el Señor nos dejó. Porque el Señor nos dejó la Santa Cena, porque ese es el compromiso de la iglesia para con el Señor. Esto no se puede negociar. El Señor nos dijo, haced esto en memoria de mí. Y nosotros tenemos que participar de la Santa Cena, porque cuando estamos participando de la Santa Cena, nosotros estamos recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él vino, Él sufrió, Él murió, pero también Él resucitó. Y sabe, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros no tenemos que cambiar por nada ni por nadie esta orden que el Señor nos dio. Jesús nos ofreció su propia sangre, fue el precio de nuestra alma. Mi querido hermano, tenemos una esperanza gloriosa hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo, mi querido hermano, 1 al 3, dice así la palabra de Dios, preciosa palabra de Dios.
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice que Él se fue a preparar para lugar para nosotros. Y dice la palabra del Señor, nos promete y nos dice en el versículo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. El Señor Jesús vino a cumplir su palabra. El Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y fue a preparar lugar para nosotros. Y nos dice, mi querido hermano, que nosotros tenemos que participar de la Santa Cena. Y al participar de la Santa Cena, mi querido hermano, nosotros ya no es un recuerdo de una muerte, sino que, mi querido hermano, nosotros lo que recordamos es la vida gloriosa de nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el que se fue y nos dijo, voy a preparar lugar para ustedes porque no le voy a dejar huérfano. Mi querido hermano, el Señor Jesús viene, y mientras que Él viene, Él quiere que nos recordemos de participar de la cena del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, y vamos a estar participando de la Santa Cena en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el mismo Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a estar participando del pan en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias te damos, porque tú, Señor, viniste a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitaste y, Padre querido, te fuiste al cielo para preparar lugar para nosotros y mandaste al Espíritu Santo, el Consolador, que nos hace recordar de tu palabra, y estamos gozosos, Señor, porque hay lugar para nosotros, oh Dios, en el cielo. Padre querido, nosotros te damos gracias por ese amor tan grande que tú has hecho por nosotros. Gracias por Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dice la palabra de Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Vamos a estar participando del vino en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, en este día. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos porque tu amor podemos sentir en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo tu sacrificio, por pagar nuestros pecados, Señor, por librarnos de la muerte. Gracias, Padre, porque tan grande es tu amor que no solamente pensaste en nosotros acá en la tierra, sino que te fuiste a preparar lugar para nosotros y preparaste ese lugar. Y tu palabra dice, y si me fuere, vendré otra vez, porque no le voy a dejar huérfanos. Gracias, Señor, por esa salvación, por esa vida eterna. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo su hogar, bendigo su familia, Señor. Y Padre, en este día te decimos, te amamos porque tú nos amaste primero. Dios te bendiga, mi querido hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.